Hola, buenos días. Espero que estés bien, que Dios esté bendiciendo tu vida abundantemente y que podamos recibir de la palabra de Dios en esta hora lo que Dios tiene para nosotros. Yo espero que Dios te esté guardando, que Dios te esté bendiciendo y que también te estés buscando con todo tu corazón esa presencia de Dios. Así es que vamos a iniciar. Dale un fuerte aplauso al Señor allá en tu casa y comencemos con gozo y con alabanza para nuestro Dios. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
ti, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. Vida das con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, la tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. ¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente aquí saludándoles, animándote a que la presencia de Dios no se aparte de nuestras vidas. Tenemos que buscar esa presencia como algo fundamental en nuestras vidas. Sin Dios no somos nada. Recuerda lo que dijo Jesucristo, que separados de Él nada
podemos hacer. Entonces yo quiero animarte a que estemos buscando, anhelando cada día, sobre todo sabiendo que a final de cuentas Jesucristo dijo que nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros no le amamos, Él nos amó a nosotros primero, Él nos escogió aún como amigos, pero yo entiendo que para llegar a ser amigos de Dios tenemos que llegar a una madurez de una relación con Él, de una intimidad con Él, de una verdadera búsqueda de su presencia. Y mira, yo quiero que abras tu Biblia esta tarde, el libro de Juan capítulo 15, y mientras llegas ahí, vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos rendir nuestras vidas delante de ti, amarte, glorificarte con todo nuestro ser. En esta hora ponemos todo en tus manos y te pedimos, Dios, bendícenos, abre nuestro entendimiento, que, Señor, nuestros oídos estén abiertos a tu palabra y tengamos un corazón dispuesto a obedecerla. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y vamos al libro de Juan, capítulo 15, en el versículo 16. Dice claramente Jesucristo, dice ahí, no me elegisteis vosotros a mí. Esta es una bendición increíble, el saber que no es porque yo quise, sino porque la iniciativa de aceptación, de adopción, viene desde el mismo Jesucristo. Entonces Él dice, no me elegisteis vosotros a mí. Está hablando a su iglesia, está hablando a los que de verdad le amamos, de verdad creemos en Él y en su bendita palabra. Entonces Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque la elección no fue por voluntad propia, sino Él puso en nosotros esa semilla de fe, esa semilla de búsqueda de Él, esa semilla de amor por Jesús. Y dice que nos escogió, pero dice claramente, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él ha puesto en nosotros algo muy importante, una misión, yo puedo pensarlo así. No solamente es el hecho de ya me escogió, ya me bendijo, ya me liberó, ya me salvó, sino simplemente que Él espera algo de nosotros. Dice que nos ha puesto para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. Y cuando habla de permanencia, yo estoy seguro que no es solamente un fruto que tenga 20 años de vida y se acabe, o 50 o 30, o sea, no es un tiempo como tal terrenal la permanencia que Dios espera, sino que Dios espera de nosotros un fruto para vida eterna. Y hablamos de familia, hablamos de fe, hablamos de santificación, hablamos de verdad transformación, no solamente en nuestro exterior, sino principalmente en todo lo que somos nosotros. Ese fruto que sea eterno. Y yo entiendo también que esto es ir y predicar el evangelio, porque si estás predicando, ese fruto permanecerá, ese fruto aumentará, ese fruto de verdad estará presente delante de Dios. Pero también yo entiendo que la permanencia es algo que va a tener conflictos, que va a tener estorbos para verdaderamente pues permanecer, para verdaderamente ser ese fruto. Por eso si tú vas a 1 Corintios, podemos ver cómo Pablo, 1 Corintios capítulo 2, por favor, vamos al versículo 6. Pablo, hablando a la iglesia en Corintio, igual yo creo que él enseñaba sobre la importancia de dar ese fruto, que lo que hagamos nosotros los cristianos sea algo no pasajero, no sin, de verdad, con todo nuestro corazón, sino sostenidos de Dios, y que va a permanecer, que la palabra que tú has dicho no solamente tocará a esta generación, ¿verdad? La palabra de Dios que nosotros predicamos, que no es nuestra, es de Dios, pero que nosotros predicamos, esa palabra no solamente va a tocar a nuestra generación, sino a generaciones venideras. Y el fruto estará y el fruto permanecerá.
Dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablamos no de sabiduría humana, no de una sabiduría que perece. Hoy mucha gente a lo mejor acepta cosas, conoce cosas y piensa que es sabio, pero con el paso de la vida y del tiempo se dan cuenta que esa sabiduría no sirve para nada y a final de cuentas lo único que realmente es sabiduría de lo alto y a través de lo cual llegamos a la madurez es a través de la palabra de Dios. Entonces por eso Pablo decía a la iglesia, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes alcanzan madurez? Esos que pertenecen y que permanecen hasta lograr dar ese fruto, ¿sí? A lograr reproducirse. Una fruta que se arranca y aún está verde, no alcanzará la madurez. Es de verdad, es muy importante que permanezca hasta el tiempo correcto, hasta el tiempo que haya una verdadera madurez, hasta el tiempo que verdaderamente podamos ser ese fruto de Dios y dar fruto para Dios. Entonces, esto es bien importante. Yo te decía, aquí habla Pablo de que hablaba a la iglesia madura, hablaba a aquellos que habían permanecido, aquellos que habían aguantado situaciones y que a través de esa permanencia llegaron a ser un fruto maduro y llegaron a ser personas sabias. Y yo entiendo que para que realmente, para que realmente se llegue a ese nivel de madurez, hay estorbos en la vida de cada persona, estorbos en la obra de Dios y el diablo sabe perfectamente que si una persona se aparta, perderá toda gracia, toda bendición, todo a lo que Dios nos ha llamado. Entonces yo puedo ver que un estorbo muy fuerte es la tentación. El diablo ha puesto tentación por todos lados para aquellos que quieren seguir a Jesús. La gente que no tiene a Dios, mira, la tentación ya es algo normal, es algo que se lleva al mismo pecado. Ellos no hay ninguna oposición, ¿verdad? Sino por el contrario, se gozan en la tentación. Sin embargo, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que estar batallando día a día contra la tentación precisamente para llegar a la madurez. Mucha gente que pues hace años o hace meses caminaron con Cristo, cayeron en la tentación. Y la tentación no es el pecado, simplemente es el camino hacia el pecado. Y yo puedo ver que la tentación es un impulso a tomar o hacer algo inconveniente o malo. Es algo que no está en la voluntad de Dios, es algo que es incorrecto para nosotros. Entonces la tentación también es un deseo de hacer algo inmediatamente que es agradable, pero dañino a largo plazo. Fíjate, la tentación que se consuma en pecado, a final de cuentas va a traer consecuencias graves. De hecho, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y todos podemos ser tentados, pero no quiere decir que todos vamos a caer en ese pecado, que a final de cuentas sí es una tentación, pero que si nosotros nos tomamos de Dios, podemos salir de esa tentación, no entraremos. De hecho, la palabra dice que huyamos de la tentación, que corramos de la tentación, porque ciertamente es algo que nos va a traer desgracia, algo dañino para nosotros, algo que a final de cuentas, ¿verdad?, a largo plazo traerá consecuencias. Mucha gente que caminó con Dios, que supo la palabra de Dios, a final de cuentas se apartó de Dios. Y qué tremendo, porque el propósito de Dios es que seamos santos, porque si no llegamos a la santidad, de verdaderamente no podemos ser salvos y no podemos dar ese fruto que Dios espera de nosotros. Entonces, la tentación es un estorbo que el diablo utiliza constantemente, a diario, en tu vida y en mi vida. Él está constantemente como león rugiente, dice la escritura, buscando a quien devorar a través de la tentación. Entonces,
Yo quiero animarte a que seamos fuertes en la fe, que no nos dejemos vencer. El Señor está cerca, el tiempo es corto, no podemos nosotros ya casi al final de la carrera apartarnos de Dios, no podemos caer. Y mira, quiero que vayas a Primera de Tesalonicenses, por favor, ahí adelante. Primera de Tesalonicenses, vamos a adelantito, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, vamos a ver del versículo 3 al verso 8. ¿Ya estás ahí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 8. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad, perdón, leí desde el 2, ¿verdad? Pero vamos al 3 ya. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. ¿Sí? Dice versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjate qué tremendo lo que empieza hablando aquí Pablo a la iglesia en Tesalónica sobre cuál es la voluntad de Dios. Sobre cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque sin santificación no habrá madurez, no habrá fruto, no habrá bendición verdadera. Por eso Pablo dice que él había dejado ya esas instrucciones, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y empieza a decir cómo es esta santificación, que os apartéis de la fornicación. Mi amado, tú no puedes ser santo, yo no puedo ser santo si estamos participando de fornicación o adulterio. La iglesia verdadera es santa y no anda en esto. Dice también, leímos en el verso 4, que sepa tener su propia esposa, no otra esposa, no otra mujer, sino la mujer con la que un día hizo un pacto delante de Dios, y tenerla en santidad y honor, ¿sí? No en pasión de concupiscencia, que mucha gente se casa hoy por pasión. ¿Por qué? Porque físicamente se atraen y todo está enfocado en el sexo, está enfocado en el cuerpo del cónyuge o de los cónyuges, ¿verdad? De ambos, ¿sí? Dice que aquí que no en pasión, que tenga su matrimonio, no en pasión de concupiscencia, o sea, de pecado, dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Si te das cuenta, por ejemplo, mucha gente a veces muy grande en edad y anda o se casa con jóvenes muy jóvenes. Estaba viendo en el internet apenas de un cantante llamado Mick Jagger, no sé qué grupo es, pero es de rock este cuate, y está viejísimo, está muy grande, y él, su novia tiene, dice que él tiene 3 veces la edad de su novia. Entonces, ¿cómo es posible esto? O sea, yo estoy seguro que realmente no es amor, sino precisamente es concupiscencia, simplemente es pecado, simplemente es cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo un día una esposa, pero no la supo tener en santidad ni honor. Entonces, fíjate cómo la santidad nos lleva también a mirar cómo está nuestra familia, a cimentar nuestra familia realmente en la voluntad de Dios, ¿sí? Y dice aquí claramente, versículo 7, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, a suciedad, sino que nos ha llamado a santificación. Y dice Pablo también que no desechemos lo que está hablando, pues dice aquí, así que el que desecha esto, no desecha a hombre,
sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos anima, que nos guía, que nos redarguye, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos enseña a hacer lo que es correcto, y también el Espíritu Santo que se entristece. Entonces tenemos todo para realmente poder aguantar la tentación, salir adelante, estar realmente fortalecidos, estar realmente firmes en lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que llevemos fruto, que estemos realmente buscando y llenando estas vidas de cosas eternas, de cosas que van a permanecer aun cuando tú y yo ya no estemos, ¿sí? El día que no estemos, mira, lo que va a quedar es solamente nuestro recuerdo en aquellos que te aman, pero sobre todo lo más importante es que el día que ya no estemos, estemos en la presencia de Dios. Como Pablo decía, yo ya quisiera estar con el Señor, pero a causa de ustedes, yo pues sé que tengo que quedarme. Entonces decía Pablo, estoy en entredicho, no sé qué decidir, ¿verdad? Y Pablo decía, pues él ya había visitado el tercer cielo, había estado en la presencia de Dios. O sea, ¿qué más quiere una persona? Realmente habitar en la presencia de Dios. Sobre todo habla a los hijos de Dios. Los demás pues realmente no les interesa a Dios, pero los que hemos experimentado esta vida en Cristo, sabemos que nuestro anhelo más grande es precisamente la presencia de Dios. Entonces, qué importante, Pablo había alcanzado madurez y estaba animando a la iglesia a madurar, estaba animando a la iglesia a dar ese fruto verdaderamente que permaneciera. Él dejó y él es un ejemplo claro de lo que es permanencia, de lo que es que el fruto aún dé más fruto. Y por eso hasta nuestros días la palabra de Dios, la palabra que Pablo escribió, obviamente inspirada por Dios, esa palabra sigue tocando nuestras vidas, sigue animándonos, sigue transformándonos, porque Pablo supo muy bien de lo que hablaba. Pablo supo muy bien lo que necesitábamos tú y yo. Entonces, yo quiero que vayamos por favor al libro de Santiago. Yo puedo ver cómo de verdad Dios tiene todo aquí en su palabra. Él nos ha dejado lo que necesitamos para seguir adelante, lo que necesitamos para no caer en la tentación, lo que necesitamos para que nuestra fe no decaiga, para que nuestro espíritu siempre esté fuerte, siempre estemos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí en Santiago, capítulo 4, dice así en el verso 1, perdón, Santiago 1:12. Ya estás ahí. Fíjate lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado significa bendecido de parte de Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjate que grande es nuestro Dios, que nos habla sobre las bienaventuranzas, sobre las bendiciones, y dice que aquel varón que soporta la tentación es bendecido. Quiere decir esto que nosotros en la batalla tenemos no solamente la victoria, sino tenemos la gracia, tenemos la bendición de parte de Dios. Y hay una bendición muy grande al varón que soporta la tentación, ¿sí? Tenemos que soportar que está junto a ti, no debemos de caer inmediatamente. Siempre habrá tentación en nuestras vidas, siempre habrá oportunidades de pecar o invitaciones a pecar, pero dice claramente Santiago aquí que hay una bendición en aquel que no cae, en aquel que no corre hacia la maldad y el pecado, sino que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí? No solamente habla de pecado, sino también de situaciones difíciles, ¿verdad? Porque una cosa es la tentación para pecar y otra cosa es la prueba para mantener nuestra fe firme. Y la prueba, recuerda que la tentación tiene el propósito
de caer en pecado, en adulterio, en fornicación, en homosexualidad, en alcoholismo, en drogas, en todo lo que dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Con respecto al pecado, Gálatas 5:18, o también lo puedes ver 1 Corintios 6, todas esos pecados que hoy el mundo acepta, que hoy el mundo aún se enorgullece, todo eso tiene propósito de destrucción, y la gente, a final de cuentas, pues tendrá que pagar sus malas decisiones, ¿verdad? Lo que decíamos, que la tentación tiene como propósito un daño increíble a largo plazo, que es la vida eterna. Entonces dice aquí claramente Santiago que hay una bendición, hay bienaventuranza en el varón que soporta las pruebas, que cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Y sabes qué es la corona de vida? Es la vida eterna en el cielo con Cristo Jesús. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido una corona de vida para ti, una corona de vida para mí. Quizás hoy no lo vemos, quizás hoy no lo entendemos, pero lo sabemos. Y bienaventurado que que soporte la tentación, y aun cuando venga la prueba, ¿verdad? Dios le bendecirá y recibirá la corona de vida. Dice versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es esa propia concupiscencia? Esa propia concupiscencia es aquellos pecados que cada uno tenemos guardados y que no queremos entregar a Cristo. Esas cosas malas que sabemos que Dios no acepta, pero las conservamos dentro del corazón. Quizá las ocultamos, pero tarde que temprano tendrán que salir a la luz, y tarde que temprano tendremos que confrontar las consecuencias. Recuerda que delante de Dios no hay nada oculto. Entonces, nosotros nos engañamos al pensar que las concupiscencias, nuestras concupiscencias o pecados ocultos, ni Dios los ve, pero Dios sí los mira. Entonces, todo esto va a estorbar realmente para que podamos ser ese fruto que permanece, que madura y que da más fruto. Por eso dice versículo 15, ¿sí? Dice, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ya lo leímos, pero dice aquí que tenemos cosas que sacar de nuestra vida. Si queremos realmente dar fruto y llegar a la madurez, tenemos que sacar esa concupiscencia que está en nosotros. Verso 15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, el pecado que hay en nosotros, después que ha concebido, ¿sí? La concupiscencia es las tentaciones que cada uno tiene aquí en la mente, aquí en el corazón, ¿sí? Después de que la concupiscencia, después de que ha concebido, quiere decir, se ha consumado, da a luz el pecado, ¿sí? Y entonces, sí estamos en graves problemas, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mi amado, yo quiero animarte que vaciemos nuestro corazón delante de Dios en un genuino arrepentimiento. Recuerda que pues no significa lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Hay gente que vive en el remordimiento, solamente siente un pesar porque hizo algo incorrecto, porque hizo pecado y maldad. Y eso no cambia su vida, solamente se siente mal, se siente avergonzado por un tiempo, pero el arrepentimiento realmente es dejar de hacer todo eso, cambiar nuestra vida totalmente a modo de no volver a hacerlo. Necesitamos realmente llegar a la madurez, necesitamos realmente llegar a la santificación que Dios quiere para nosotros, pero para esto tenemos que hacer a un lado toda concupiscencia en nosotros. Así que yo quiero animarte esta tarde, de verdad, porque si dejamos que esa concupiscencia siga en nuestros corazones, en nuestras vidas, entonces tarde que temprano vendrá
a dar a luz, se va a consumar como un pecado. Todo lo que tenemos malo aquí en la mente y en el corazón está delante de nosotros, y el mundo, el maligno, nos están ofreciendo esas oportunidades de pecar. Entonces, si nosotros no luchamos realmente por ello, de verdad, el fin, como dice aquí Santiago, será la muerte. Entonces yo quiero animarte, de verdad, inclusive aquí mismo Santiago, en el capítulo 4, verso 7, nos da la respuesta, nos da cómo poder vencer al maligno, cómo poder salir libre de las tentaciones. Y Pablo nos dice también que pues que huyamos de las tentaciones juveniles, ¿verdad? Algunas estamos viejitos, ¿verdad? Ya tenemos que echarle ganas, que caminar en santidad, tenemos que dar fruto y que tenemos que madurar. Y Santiago 4:7, fíjate, ahí nos da todo lo que es la fórmula, cómo realmente llegar a la madurez, cómo realmente dar fruto, cómo realmente llegar a la santificación. ¿Cómo podemos hacerle? Si tenemos la oposición de la tentación, si aún hay concupiscencia en nosotros, ¿cómo podemos ser realmente gente que llega a la madurez en Cristo, que nunca se apartará, que el día que el Señor lo llame a su presencia le dirá: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Cómo podemos llegar a ese momento y escuchar esas palabras? Santiago nos da una fórmula bien sencilla, solamente son dos pasos con los cuales nosotros podemos ser verdaderamente victoriosos en nuestra batalla personal y diaria, ¿sí? Y estos están aquí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice aquí, vamos a ver desde el 6, dice: pero él, hablando de Dios, dice, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Dios siempre estará contra aquellos que tienen sus propias maneras de hacer las cosas, aquellos que no se sujetan a Dios, aquellos que creen que saben demasiado, pero la verdad no sabemos nada, aquellos que no se someten a autoridad, aquellos que hacen su propia filosofía, doctrina o lo que quieran, pero que se apartan de Dios. Esos son soberbios, y dice Dios que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces yo puedo ver aquí cómo, a partir de que haya humildad en nuestro corazón, a partir de que haya aceptación de lo que Dios ha dicho, las cosas pueden cambiar. Y dice versículo 7, esta es la clave. El primer punto es: someteos pues a Dios, en humildad, someteos pues a Dios. Y yo te pregunto, ¿estás sometido a Dios? Porque si no estás sometido, no te va a servir. Someteos pues a Dios. Y dice: resistir al diablo, y ¿cuál es la consecuencia? Huirá de vosotros. Dos cosas muy sencillas: sometimiento y resistencia, ¿sí? No podemos ser ligeros, es decir, pues ya te dejas llevar por el pecado. No, sino sométete a Dios, sometámonos a Dios, y Él nos dará las fuerzas, Él nos dará la victoria. Y también dice que resistamos al diablo. El diablo tiene que huir por la presencia de Dios en nosotros. Vamos a orar. Pues Padre, en esta tarde te damos gracias por tu bendición, por tu presencia. Hoy decidimos, Señor, que queremos llegar a la madurez. Hoy entendemos la importancia de la santificación en nosotros, porque es la salvación. Hoy entendemos la importancia de dar fruto, y fruto verdadero, fruto que permanezca. Por eso, Señor, hoy decidimos primero que nada pedirte perdón por toda maldad y por todo pecado, y también poner en tus manos nuestras vidas, también someternos totalmente en espíritu, en alma y en cuerpo a tu bendita palabra, a tu bendita voluntad, a tu presencia. Nos sometemos a ti, Señor, y en el nombre de Jesús resistimos al diablo. Declaramos que aunque estarán las tentaciones delante de nosotros durante toda nuestra vida, Señor, declaramos que en quien pondremos los ojos no será en la tentación, sino puestos los ojos en Jesús será nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tú nos das la victoria en todo tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Adiós. Que Dios les bendiga.